Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas en esta hora. Él conoce nuestra necesidad, por lo tanto, dice que Él nos da conforme a nuestra necesidad la palabra y el alimento, cierto, que nos corresponde del día de hoy. La verdad que nuestra hermana, la portadora de la palabra del día de hoy, cierto, tuvo un inconveniente, así que siempre es bueno estar orando, cierto, por el uno por el otro, para que realmente todo lo que hagamos, cierto, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y nuestra hermana que viene de camino, siempre estar orando, cierto, por ella, para que sea también ella bendecida en este día. Y todos nuestros hermanos, cierto, que también se han querido quedar en el hogar, que Dios los mueva a conciencia y también puedan alcanzar la bendición que Dios tiene para con sus vidas. Todos los días nosotros tenemos bendición, porque todos los días creemos en Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vamos a leer un solo versículo de la palabra, que es el versículo 10 del capítulo 3. Y si la encontramos, nos ponemos de pie para que poder recibir la palabra del Señor. Y dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Que Dios bendiga, cierto, esta palabra en nuestras vidas y vamos a ver qué es lo que Dios tiene en este día para nosotros. Puede tomar sus asientos nomás. Aquí había, cierto, una petición que en realidad hasta el día de hoy nosotros debe de estar la oración en nuestras vidas. Si en ese entonces, cierto, se pedía por aquellos hermanos, cierto, que Timoteo iba de un lugar a otro, a los templos, a la iglesia, cierto, recorrían ellos iglesias y templos para que llevaban la palabra del Señor. Llevaban ellos también el orden. Entonces ellos iban y venían. Ahora no es como ahora nosotros, ¿cierto? Nosotros si vamos a un lugar a otro, nosotros tomamos una locomoción o tenemos un automóvil o una bicicleta, lo que sea, pero se llega más rápido. Pero antiguamente ellos tenían que caminar de un lugar a otro. Entonces era muy importante, ¿cierto?, que estuvieran orando por ellos y ellos también oraban los unos a los otros. Y cuando llegaban a esos lugares, prácticamente ellos tenían que ver el orden y el orden que llevaba de la iglesia y también ellos llevaban la bendición de llevar palabra de Dios sobre sus vidas. De igual manera nosotros hoy en día también, ¿cierto? Todos necesitamos de oración. Aquí dice, claro, la oración, ¿para qué? Y hace hincapié en esto. Dice, orando de noche y de día. De noche y de día. O sea que no había descanso, no hay descanso para nosotros. Para ellos tampoco había descanso. Pero hoy en día, ¿cierto?, para nosotros es necesario. Nosotros sentimos que es necesario estar orando, ¿cierto?, orando y velando, ¿cierto?, y no solamente por lo que pasa, por lo que sucede, por el problema, por la dificultad, por la enfermedad, sino que por nosotros mismos, para que nosotros mismos no caigamos en tentación.
para que nosotros, ¿cierto?, hagamos lo correcto, que para que nosotros, ¿cierto?, busquemos de la presencia de Dios. Y de la única manera que nosotros la buscamos es adorando, ¿cierto?, y orando y también buscando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es un alimento, ¿cierto?, esencial, es vital. No es algo que sea, a lo mejor podría ser que un día o 2 días a la semana, no. Esto es vital para nosotros todos los días, porque es un alimento que nos fortalece, dices, nos fortalece hasta traspasar nuestra alma. Va aún más allá de lo que va el alimento que nosotros comemos todos los días, va, dice, a la letrina y de ahí se va, desaparece el alimento. Pero este alimento no. Este alimento queda en nuestra vida. Este alimento nosotros la vamos, ¿cierto?, guardando en nuestro corazón. Y eso es lo que escuchamos, oímos, ¿cierto? Y realmente la vamos atesorando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el día de mañana va a ser beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a acordar de que realmente hay un versículo de la palabra de Dios en la cual Él nos pide que nosotros debemos de orar el uno por el otro. ¿Por qué? Porque dice, con gran insistencia para que veamos vuestros rostros, ¿cierto? Para que volver a vernos nuevamente. Nosotros vamos a volver a ver nuevamente el día jueves, el día domingo y así sucesivamente. A lo mejor el día de aquí a allá puede pasar algo, puede suceder algo, no lo sabemos. Si en realidad nuestros misterios, nuestra vida está escondida en Dios, nosotros no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Hoy día no estamos mirando nuestras caras, ¿cierto? Nuestros rostros lo estamos viendo. Pero si el día de jueves no aparecen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. ¿Me entienden? No lo sabemos. A lo mejor no va a aparecer más. A lo mejor va a llegar el tiempo que ya el Señor viene por cada uno de nosotros y no lo sabemos. Pero también nosotros debemos de orar el uno por el otro. Por eso que es necesario. No es porque solamente a alguien se le ocurrió que hay que orar el uno por el otro. No, es porque es necesario en nuestras vidas, ¿cierto?, fortalecernos. Porque eso es lo que nos fortalece, el orar el uno por el otro. Si usted ora por mí, va a tener beneficios. Si yo oro por usted, voy a tener beneficios. ¿Por qué? Porque si yo estoy pendiente, ¿cierto?, de orar y no faltar de la oración, ¿cierto? A lo mejor, no por nombre, a lo mejor no lo voy a poder nombrar uno por uno. Pero tal vez en mi mente voy a estar acordando y tal vez viene a mi mente algo, una necesidad que a lo mejor puede estar pasando el hermano o la hermana. Alguna necesidad, ¿cierto? Y me va a poner en el corazón Dios que yo tengo que orar por aquella persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser obedientes o vamos a hacer caso omiso? ¿O voy a hacer, a lo mejor me acordé por alguna situación? No, voy a obedecer a Dios y vamos a orar, ¿cierto?, en el momento preciso en la cual yo me estoy acordando de aquella hermano o hermano que está en dificultad. Dice, con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. A nosotros nos falta harto. Si estamos aquí, ¿cierto?, en este mundo, es porque harto nos falta todavía. Completar, ¿cierto?, el llegar a la altura del varón perfecto, chuta. Si nos vemos en un espejo espiritual, vamos a ver cuánto nos falta. Y vamos a ver a lo mejor que estamos recién comenzando. Vamos a ver a lo mejor que vamos en la cuarta parte o en la mitad. Y eso podría a lo mejor no ser beneficioso para nosotros. Porque si no nos decaeríamos. Porque diríamos, tanto hemos caminado, tanto hemos hecho y no hemos avanzado. Entonces es mejor que no lo sepamos. Y es mejor seguir avanzando. Seguir avanzando. A lo mejor vamos lento, a lo mejor vamos rápido, a lo mejor vamos sacando aquellas cosas que realmente no le agradan a Dios. Porque hay muchas cosas de nosotros que no le agradan a Dios.
nuestras dificultades, nuestros problemas no son nada comparados con lo que muchas veces a Dios les estorba de nosotros. Porque creemos a lo mejor que somos grandes personajes, pero Dios mira nuestra vida. Él nos ve por dentro. Y si nosotros no hemos madurado en el Espíritu, Él se va a dar cuenta. Y Él nos va a hacer pasar por alguna situación en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta que nos falta. Nos falta tener fe, nos falta tener mansedumbre, nos falta ser pasivos, nos falta prácticamente tener amor, nos falta tener convicciones en la fe, nos falta tantas cosas. Y nos vamos a dar cuenta cuando estamos pasando por un problema y vamos a querer que Dios nos responda de inmediato. Y tal vez no nos va a responder de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a tener que humillarnos a Dios. De repente decimos, pero si yo he hecho todo bien. Tal vez todo lo que he hecho está bien, pero para nosotros. Pero a lo mejor para Dios no. A lo mejor para Dios, a nosotros nos falta y harto todavía. Para que nosotros podamos llegar, ¿cierto?, a ser como Dios quiere que nosotros seamos, nos falta todavía. Para llegar a tener un corazón conforme a Dios, nosotros no lo sabemos. ¿O nosotros sabemos cuál es el molde real y justo el que Dios dice que tenemos que tener? Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, el versículo, aquellos capítulos que hablan de David, dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero solamente eso sabemos. Pero no especifica lo que realmente era. Porque aún así era conforme al corazón de Dios. Pero aún así Dios no se lo llevaba. No estaba listo, no estaba preparado para irse. Pero sí estaba preparado para, ¿cierto?, para lo que Dios quería lograr con aquel hombre. Él nació no sabiendo que iba a ser rey. Él creció no sabiendo que él iba a ser rey. Pero Dios sí lo sabía. Por eso que él se cuidó durante todo aquel tiempo. Por eso Dios lo mantuvo, ¿cierto?, cuidando ovejas para que no se contaminara. Entonces nosotros debemos de entender que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Pero es su perfección, no es la nuestra. No es la nuestra, no es como nosotros creemos que son las cosas. Hay un misterio, ¿cierto?, que Dios, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? Dios lo sabe. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Cuánto es lo que usted puede dar? Lo que usted puede resistir, ¿cuánto? ¿Lo sabe? No lo sabemos. Porque mientras Él no nos prueba, nosotros nunca lo vamos a saber. Nunca. Y cuando Él nos está probando, nosotros muchas veces decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, ¿cuándo me vas a responder la petición que tengo ante tu presencia? Señor, pero mira, han pasado tanto tiempo. Ha pasado tanto tiempo con esta petición, Señor. Yo quiero tener un trabajo. Yo quiero tener una profesión. Yo quiero tener un hogar. Yo quiero. Pero le preguntamos a Dios qué es lo que realmente Él quiere. Él nos pide, ¿cierto?, que nosotros oremos, nos comuniquemos con Él a diario. Que nosotros nos hagamos un hábito de conversar con Dios. De que realmente las cosas que Él tiene preparado para nosotros, no lo sabemos nosotros, pero Él sí lo sabe. Y por las cosas y por las situaciones que Él nos hace pasar a nosotros, es porque Él nos está preparando para. Así como también
preparó a muchos hombres. Nosotros podemos decir, Dios preparó a David para ser rey. Dios preparó a Elías para llevárselo. Si en algún momento él se hubiera sabido que Dios se lo iba a llevar, a lo mejor se hubiera preparado más, hubiera creído más y hubiera hecho más. Pero como nosotros no lo sabemos, por eso que estamos muchas veces a medio caminar. De repente un día sí servimos a Dios y al otro no estamos creyendo, ya estamos en el suelo, desconfiando de las cosas que estamos viendo y de las cosas que nos rodean. Por eso que Él nos dice, esfuérzate, sé valiente, sigamos adelante. Dios no nos dio espíritu de cobardía, no somos cobardes, por lo tanto, no somos cobardes. Y eso es lo que tenemos que entender. Él no nos hizo cobardes, no nos metió un espíritu de cobardía. Nosotros muchas veces lo dejamos entrar gratuitamente y nos ponemos cobardes. Cristianos, ¿cierto? Con fe, que decimos fe, pero cobardes. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. Porque no hemos entendido la palabra de Dios cuando Él dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros podemos hacer las cosas. Porque Él nos dio aquel poder, ¿cierto?, que le quitó un día a ese personaje innombrable. ¿Y a quién se los dio? A sus hijos. Por eso que nosotros tenemos muchas veces la autoridad para echarlo de mi vida, para echarlo del hogar, para echarlo de donde quiera que quiera atormentar nuestras vidas. Tenemos autoridad para hacer eso. Y de repente le permitimos que aún se siente a nuestra mesa a servirse con nosotros. Por eso la oración es tan importante, para que nosotros estemos claritos en lo que estamos haciendo y en quién hemos creído y en qué es lo que realmente somos capaces de hacer. Si no es porque nosotros nacimos así, no, es porque Dios puso aquellos espíritus en nuestra vida, de poder, amor y dominio propio. Nosotros podemos dominarnos a cualquier situación del pecado. Nosotros podemos reconocer el pecado. Nosotros podemos tantear que realmente de dónde viene el problema. Si viene el problema de parte de demonios, de aquellas cosas que quieren atormentar nuestra vida. El otro día, ¿cierto?, hablábamos precisamente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, decía, ¿cierto?, la palabra, sino que contra principados, potestades, huestes malignas que andan en el aire. Esa es nuestra real lucha. ¿Y somos capaces nosotros de defendernos de aquello? Nosotros podemos decir, no, que lo reprenda Jehová, pero si Dios nos dio poder, dominio propio, nos dominamos nuestra vida, ¿cierto?, natural. ¿Para qué? Para que esa vida espiritual salga a flote y realmente ella sea la que realmente nos defienda. Y Dios nos va a ayudar en esto, nos va a respaldar. Y eso es lo que sabe el enemigo. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Que cuando nosotros nos paramos, ¿cierto?, creyendo que tenemos la autoridad, tenemos la vestimenta, la vestidura de Dios y tenemos cómo defendernos, cuando nosotros creemos eso, nos defendemos. Nos paramos creyendo que somos hijos de Dios, por lo tanto, no tienen arte ni parte en nuestras vidas, en nuestro hogar, en ningún lugar donde nosotros estemos, porque no le damos cabida, porque lo reprendemos y tienen que irse. Ese es el poder. Dominio propio es cuando yo me retengo. No le digo al pecado. Cuando reconocemos que el enemigo nos quiere atormentar y nos quiere hacer caer, nos quiere tentar, eso lo sabemos. Eso nosotros lo sabemos y lo presentimos. Y nosotros ahí tenemos que defendernos. Pero tenemos que estar en constante oración. Orar
orar, pedir ayuda a Dios. Nosotros somos faltos, somos insensibles muchas veces, somos débiles, flacos, y cuántas cosas más podemos decir. Pero cuando estamos creyendo la palabra de Dios, confirmando la palabra de Dios, poniéndola en práctica y por obra nosotros, vamos a poder hacer todas estas cosas. Que Dios nos ayude para que seamos valientes en todo esto y no nos caigamos y no dejemos que el enemigo entorpezca nuestra mente, que nos engañe con cosas que realmente son solamente del enemigo. Porque Dios nunca nos va a poner, ¿cierto?, aquellas cosas negativas, fáciles y livianas. No. Decimos un Dios de poder, de amor, ¿cierto? Y Dios tiene todas esas cosas. Y nosotros somos hijos. Y aunque Él nos vea débil, Él va a venir y ahí, porque hemos creído que realmente es así. Por eso tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios, que Dios hará el día de mañana con nosotros lo que ya tiene predestinado para nuestras vidas. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. ¿Cuándo nos irá a dar el trabajo? ¿Cuándo nos irá a dar nuestro hogar? ¿Cuándo nos irá a dar lo que nosotros le hemos pedido? No lo sabemos, pero Dios lo sabe. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando nosotros estemos preparados para recibir aquello que realmente hemos pedido por bendición. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. No nos vamos creyendo que somos débiles, que flacos, ¿cierto? Y miserables. No, nosotros somos hijos de Dios y podemos y tenemos autoridad y tenemos vestidura que Dios nos da. Si lo creemos, vamos a ser grandes en las manos de Dios. Poderoso en las manos de Dios. Hoy en día se necesita aquellas cosas. Se necesitan para defendernos. Tenemos que tener poder para defendernos. Creer sobre todo. Oración, mucha oración. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Somos sus hijos y por lo tanto no es que los merezcamos, sino que porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos, sino que Él ha prometido que todo lo que Él quiere es bien para nosotros. Haciendo la voluntad de Dios, que es buena y perfecta y agradable, vamos a obtener realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Oramos al Señor. Mi hermano Esteban, Dios le bendiga la oración.